Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en nuestro currículum de Fellows Colombia, siendo ya un poquitico pasadas las 6. Le damos la bienvenida a Daniela. La doctora Daniela Orozco es Fellow de Cardiología de la Universidad del CES y nos va a presentar el caso que está, como está llamado, cardiopatía hipertrófica en el paciente joven, un abordaje integral. Daniela, bienvenida. Muchísimas gracias como siempre por estar acá. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar dándole la continuidad a la charla magistral del doctor Mauricio Duque de hace 15 días. Hoy vamos a presentar un caso clínico con relación a este tema. Entonces, es una cardiomopatía hipertrófica en un paciente joven y vamos a hacer la explicación de un abordaje integral basado en este caso clínico. Entonces, se trata de un paciente masculino de 24 años de edad, natural y residente de Pereira, es técnico de mantenimiento en una red de una telefonía en el país, soltero sin hijos, vive con la mamá y con la hermana. Motivo de consulta, pues dice que está maluco y en la enfermedad actual el paciente consulta por un cuadro de 10 horas de evolución consistente en cefalea en región temporal izquierda, que lo describe como punzante, que se aumenta con el movimiento y este dolor está asociado a fotofobia, mareo y emesis. Sin embargo, en la revisión por sistemas, al interrogatorio documentan que el paciente hace aproximadamente un mes viene con disnea de pequeños a moderados esfuerzos asociado a palpitaciones que se presentan ocasionalmente y también dolor torácico menor de 5 minutos de duración que se asocia al esfuerzo y también refiere deterioro de la funcionalidad. Tiene como antecedentes personales patológicos importantísimos, un antecedente de una cardiomiopatía hipertrófica diagnosticada cuando el paciente tenía 12 años, sin seguimiento ni manejo desde el 2015. En cuanto a tóxicos, es ex tabaquista, ex consumo de marihuana y cocaína hace aproximadamente 2 meses del motivo de consulta y licor hasta la embriaguez más o menos cada mes. Medicamentos, actualmente no toma ningún medicamento, pero recibió metoprolol hasta el 2015. Alergias, es alérgico a la dipirona, penicilina y vancomicina, dice que le produce un brote cutáneo. Y antecedentes familiares, no tiene antecedentes familiares, no refiere a antecedentes cardiovasculares importantes y nadie documentado en la familia con antecedente de cardiomiopatía o muerte súbita. Entonces, con respecto a su antecedente importante de la cardiomiopatía hipertrófica, pues debemos saber entonces qué fue lo que pasó en la infancia y cómo fue este diagnóstico. Entonces, cuando el paciente tenía 12 años, según la historia clínica, él consulta por un cuadro de dolor torácico y un episodio de presíncope, realizan una imagen donde documentan una cardiomiopatía septal asimétrica sin componente obstructivo. Esto fue en el 2012. El paciente en ese entonces con este diagnóstico recibió inicialmente propranolol, que posteriormente se cambia y se da en manejo con metoprolol tartrato 50 miligramos cada 12 horas en el periodo entre 2012 y 2015. Y en el 2015 el paciente decide suspender el tratamiento por efectos adversos que él reporta como astenia, dinamia, somnolencia y mareo. El último por control por cardiología fue este año, en el 2015, y el paciente refería estar pues completamente asintomático cardiovascular, por eso es que no siguió pues como en los controles. Y dentro de las imágenes reportadas, entonces tenía un ecocardiograma, una FEBI del 69% y reportan una hipertrofia septal asimétrica no obstructiva con un diámetro en el septum interventricular de aproximadamente 20 milímetros. Y también en ese entonces deciden hacer una coronariografía donde reportan unas arterias coronarias sin lesiones obstructivas significativas y evidencian un puente intramiocárdico en la descendente anterior. Entonces, volviendo pues grande en la definición, la cardiomiopatía hipertrófica es una enfermedad cardiovascular genética común que es causada por diferentes mutaciones a nivel de las proteínas contráctiles del sarcómero que tienen unas expresiones fenotípicas que son heterogéneas. Y podemos evidenciar que hasta en el 85% de estos pacientes pueden tener un compromiso a nivel del septum interventricular, tiene una prevalencia de 1 en 200 hasta en 500 adultos en la población general y es importantísima porque es una de las primeras causas de muerte en pacientes jóvenes y deportistas. Pero ahora con el advenimiento del reconocimiento de la enfermedad, el diagnóstico y las diferentes terapias, su mortalidad se ha reportado en la actualidad menor del 0,5%. Entonces, este paciente, cuando realizan pues todo el examen físico, documentan que está hemodinámicamente estable y positivo al examen físico, encuentran un soplo sistólico en foco aórtico y mitral y un S3 sin otros hallazgos importantes. Debido a esto, deciden pues, realizar unos exámenes de laboratorio iniciales donde tiene un hemoleucograma, una química sanguínea con función renal, uroanálisis, electrolitos que son completamente normales.
realizan un dímero D que es negativo, unas troponinas, que aquí vemos que la troponina da por encima la inicial del nivel de referencia de laboratorio, pero realizan un control a las 6 horas, en el cual pues hay un delta que es negativo. Dentro del BNP, un pro-BNP que está significativamente elevado, y otros exámenes como hierros, vitaminas y serologías que están completamente pues, en rangos de normalidad. Entonces, debido a los antecedentes del paciente, a la revisión por sistemas, al examen físico y estos exámenes de laboratorio, deciden hospitalizar para realizar otros estudios de extensión y analizar pues cómo viene el cuadro. Además, inician por cardiología, deciden iniciar manejo con bisoprolol 2.5 miligramos cada día. Entonces, este es el electrocardiograma inicial del paciente, donde podemos ver que es un ritmo sinusal, que documentamos un hemibloqueo antero superior, tiene morfología de bloqueo de rama derecha, tiene hallazgos que sugieren una hipertrofia biventricular. Ese es el electrocardiograma inicial del paciente y debido a esto, pues deciden realizar otros exámenes de extensión, donde está un ecocardiograma y una coronariografía diagnóstica para proceder según los hallazgos que se encuentren. Dejando aquí, pues como para cerrar el motivo de consulta, que fue más que todo por síntomas neurológicos iniciales. Entonces, ¿qué pasó con esta parte de neurología? Realizan una angioresonancia cerebral y una resonancia donde no se demuestran anomalías, no hay signos de patología arterial o venosa. Entonces, neurología define que es un cuadro de una migraña episódica de gran duración, por lo que deja manejo con divalproato 500 miligramos en la noche y el paciente ya se le resuelven por completo estos síntomas neurológicos. Entonces, dentro de los otros estudios que se le realizan, se realiza un ecocardiograma donde se documenta un aumento severo del espesor de las paredes del ventrículo izquierdo, con un segmento basal en el septum interventricular de 45 milímetros, con una FEBI preservada. Reportan un componente obstructivo severo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, con un gradiente pico en reposo de 64 milímetros de mercurio, una insuficiencia mitral leve a moderada, que reportan un movimiento anterior sistólico de la valva anterior y una dilatación de la aurícula izquierda leve, sin otras alteraciones. Entonces aquí vemos en esta imagen cómo ve este septum interventricular hipertrófico. Esta es una fase sistólica y cómo vemos este movimiento de la valva anterior de la válvula mitral, un movimiento anterior hacia el septum, configurando lo que se conoce como un SAM. Entonces, hablando de la fisiopatología de esta obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, entonces aquí tenemos pues cómo es esa fisiología normal, ¿cierto? Entonces, en la fase pues final de la diástole y en la parte temprana de la sístole, cómo se da con esa configuración pues como del flujo normal al nivel de la cavidad ventricular. Sin embargo, en estos pacientes aquí específicamente, pues en esta imagen con una hipertrofia del septum a nivel basal, que esa configuración y ese movimiento de ese flujo ventricular cambia, donde ese flujo se desvía hacia atrás o hacia posterior por esa hipertrofia o esa protuberancia del tabique, que luego, pues a medida que va pasando el ciclo cardíaco, hace como un empuje hacia anterior, pues como intenta como movilizar un poco hacia anterior la parte posterior, pues como en la valva mitral y también las valvas hacia la región septal. También es importante que en estos pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, ellos no solamente, pues en muchos de los casos, no solamente se va a encontrar una hipertrofia del miocardio, sino que muchos de ellos también pueden cursar con una alteración en todo el aparato de la válvula mitral. Como vemos en este caso, pues que estas valvas de la válvula mitral son significativamente más largas que en este, por ejemplo, que vemos esta primera imagen, que son más pequeñas, que sería lo normal. Entonces ellos no solamente pues pueden tener una etiología por obstrucción por la hipertrofia como tal del miocardio, sino por otras alteraciones pues, estructurales que se pueden encontrar, que esto nos configuraría en este caso el SAMS. Entonces aquí vemos cuáles son otras anormalidades que nosotros podemos encontrar anatómicas en estos pacientes. Entonces a nivel valvular podemos encontrar una elongación de las valvas de la válvula mitral, como lo que vimos en la imagen anterior, o también podemos encontrar que en la región de coaptación de estas valvas se desplace un poco hacia la región septal, lo que también se haga pues que sean más propensos a tener esa obstrucción en el tracto de salida. También podemos encontrar alteración en los músculos papilares, ya sea por aumento pues como en el número de músculos papilares, desplazamiento en el sitio de inserción o que estén pues como más hipertróficos, al igual que alteraciones anatómicas en las cuerdas tendinosas de estas valvas.
Entonces, en este paciente se llevó a hacer una coronariografía y un cateterismo cardíaco izquierdo, donde ellos reportan que no hay unas lesiones ateroscleróticas significativas y que además, dentro de toda la parte hemodinámica, concluyen que las presiones son normales en el ventrículo izquierdo y en la aorta y que no se aprecia un gradiente transvalvular aórtico al retiro, pues como del catéter. Entonces, ¿por qué también pudiera ser como importante esa parte de la perfusión miocárdica específicamente en estos pacientes? Porque uno diría, es un paciente joven, ¿por qué le estoy buscando alteraciones en la perfusión miocárdica? Y es que dentro de la misma fisiopatología de la enfermedad podemos tener diferentes causas, pues como de alteraciones en esta perfusión. Y unas de esas son, uno, el desbalance tanto en el aporte como en la demanda en un corazón que está hipertrófico. Dos, podemos tener que por la misma hipertrofia o el aumento en la masa ventricular haya una compresión y una deformación en la microcirculación de estos vasos coronarios, y también podemos encontrar que haya una disminución en el flujo coronario anterógrado, principalmente en la diástole. Hasta un tercio de estos pacientes con cardiomiopatía hipertrófica pueden presentar episodios de dolor torácico o angina, y por eso es importante pues también identificarlos. Entonces, en el paciente se realizó un Holter de 24 horas donde se documenta un ritmo sinusal con presencia de hallazgos pues, que sugieren un bloqueo de rama, el cual ya conocíamos, y se reportan extrasistolias ventriculares monomórficas escasas, en total 9, dupletas 3 y extrasistolias supraventriculares escasas, en total 4. El paciente no reporta síntomas durante el estudio. ¿Y por qué es importante esto? Porque además es una entidad que los pacientes, pues como por el riesgo de muerte súbita que pueden tener, uno puede ser por causas de arritmias ventriculares, pero también son pacientes que tienen mucha más incidencia de hacer fibrilación auricular. Entonces, dentro de la evolución clínica, en esta hospitalización, inician la titulación del bisoprolol, aumentan hasta 10 miligramos al día y deciden iniciar ivabradina 5 miligramos cada 12 horas, obteniendo un promedio de la frecuencia cardíaca entre 65 y 70 latidos por minuto y documentando un paciente que está asintomático durante el reposo. Sin embargo, por el cuadro clínico, es un paciente al que se le decide realizar una resonancia cardíaca para estadificar y clasificar y caracterizar mejor la patología. Entonces es llevado a la resonancia, donde se documenta una miocardiopatía hipertrófica asimétrica de predominio anterior septal con un grosor parietal máximo de 40 milímetros, y también se reportan realce tardío y zonas de fibrosis de distribución no isquémica, que es heterogénea y es difuso específicamente en las zonas hipertróficas. Entonces aquí tenemos una resonancia de un cine de 3 cámaras donde vemos que hay una hipertrofia septal significativa con una aceleración del flujo. Aquí no se ve pues como una obstrucción dinámica como tal. Y aquí tenemos otra imagen donde también vemos un engrosamiento severo de este septum interventricular con una función sistólica que está conservada, y vemos una dilatación leve en las cavidades, específicamente aquí en la aurícula izquierda. Aquí tenemos otra toma pues como de la resonancia, donde vemos un cine en eje corto viendo específicamente un engrosamiento significativo a nivel septal en las tres imágenes. Vemos además aquí unas criptas endomiocárdicas, mala definición de los músculos papilares, y vemos también en estas otras imágenes un realce tardío delgado líneo, una captación tardía de distribución aleatoria, que no tiene pues como una distribución de circulación pues como coronaria como tal. Y aquí vemos cómo puede tener pues un poquito de extensión al ventrículo derecho, dado pues como por la misma hipertrofia que lo puede pues como mostrar aquí en la imagen. Entonces, ¿por qué es importante la resonancia en estos pacientes? Si bien el ecocardiograma pues es una imagen increíble que nos puede mostrar muchísimos valores muy importantes, lo que pasa es que en algunos casos el ecocardiograma puede subestimar la obstrucción en el tracto de salida hasta en el 50% de los casos de estos pacientes, por lo que con la resonancia podemos tener una mayor precisión en la medición del grosor de este tabique ventricular al distinguir tanto las estructuras musculares también con respecto al ventrículo derecho. También podemos hacer una identificación de esa hipertrofia en las áreas del ventrículo izquierdo que pueden ser anatómicamente ciegas en el ecocardiograma, hablando en específico de la apex o de la pared libre anterolateral del ventrículo izquierdo. También podemos tener una mayor caracterización de la morfología, que pueden ser algunas características sutiles en pacientes que son portadores de genes, pero que no tienen hipertrofia ventricular como tal. Y estas características pueden ser criptas miocárdicas como las que vimos
vimos en la imagen anterior, alteraciones en el aparato de la válvula mitral, podemos tener la mala definición de los músculos papilares e incluso pues también el realce, que son características que si bien el paciente no tiene hipertrofia o no la documentamos en la ecografía inicial, se pueden documentar en la resonancia. Lo otro es hacer una cuantificación de esa masa y la función ventricular y también esa caracterización del realce tardío del gadolíneo que nos va a representar cuáles son las zonas de fibrosis y que esto nos va a ayudar pues, a hacer una mejor estratificación del riesgo de muerte súbita en estos pacientes. Entonces, algo que también debemos de tener en cuenta es que existe la cardiomiopatía hipertrófica, pero como esto es una entidad que se presenta principalmente en pacientes jóvenes, hay una entidad con la que la debemos diferenciar, que es el corazón de atleta. ¿Por qué es importante? Si bien pues no vamos a encontrar en un corazón de atleta unas hipertrofias de 40 milímetros, sí se ha descrito que hay una zona gris que puede llevar como a unas confusiones y quedar como en duda de qué pudiera ser. Y esa zona gris está más o menos cuando tenemos un diámetro en la pared del miocardio más o menos entre 13 y 16 milímetros. Pero van a haber unas características pues, que nos van a indicar que sea más una cardiomiopatía hipertrófica en vez pues, que sea unos cambios que sean dados específicamente por el corazón de atleta. Entonces aquí tenemos cuáles, que sea una hipertrofia simétrica, que tengamos una cavidad ventricular que sea que esté pues disminuida, dilatación de la aurícula izquierda, disfunción diastólica, en la resonancia, por ejemplo, que tengamos la captación del gadolíneo, signos que no siempre van a estar de obstrucción del tracto de salida, historia familiar, por eso es súper importante pues como preguntar por los antecedentes y todo el interrogatorio, las alteraciones en el electrocardiograma o arritmias, pues todo esto que estoy diciendo va a estar mucho más a favor de que el paciente, pues que estos cambios o esta zona gris esté más a favor de que sea una cardiomiopatía hipertrófica. Y otra cosa es el índice de masa corporal, que pues el índice de masa corporal y las alteraciones pues como en la presión arterial u otros riesgos cardiovasculares pudieran estar pues como más asociados en estos pacientes. Entonces, es importantísimo en ello, sobre todo en la población en la que estamos tratando, es estratificar cuál es ese riesgo de muerte súbita, porque es aquí donde vamos a impactar en ellos en el diagnóstico y en el tratamiento. Entonces, ¿por qué? Pues por lo que habíamos dicho, que es la principal causa de muerte súbita en jóvenes y deportistas. Entonces, vamos a identificar cuáles son esos factores de riesgo, estratificarlos y esto nos vamos a basar principalmente en los síntomas y en los hallazgos en las imágenes que hayamos realizado. Entonces tenemos diferentes pues como criterios que nos pueden llevar a definir, bueno, este paciente se beneficia o no de implantar un CDI, ¿cierto? Y hay diferentes scores o como ítems que nos pudiéramos guiar tanto en las guías americanas, en las guías europeas, dependiendo de dónde pues lo queramos tomar. Sin embargo, tomando específicamente las guías europeas, que ellos tienen un score pues, que ya fue publicado hace algunos años, sin embargo, un score que no tiene pues como le hacen falta, ellos vieron que le hacían falta como completarlo con algunos hallazgos que pudieran ser muy relevantes. Y era un score que nos dividía a los pacientes entre riesgo de más del 6%, menos del 4%, pero teniendo también como una zona gris o un rango entre el 4 y el 6% que quedaba como al aire de qué hacer con estos pacientes. Porque si teníamos un riesgo de más del 6%, eran pacientes que se les debía implantar un CDI. Si teníamos un riesgo de menos del 4%, pues eran pacientes que probablemente no se beneficiaban de realizarlo. Sin embargo, cuando teníamos en ese rango entre el 4 y el 6%, ¿qué debíamos hacer con estos pacientes? Entonces se identificaron pues como otras características que pudieran aportarnos más valor para definir verdaderamente si este paciente se beneficia de poner de poner un dispositivo como un CDI. Y entre estos estaban, uno, que documentáramos, por ejemplo, un aneurisma apical, que tuviera una fracción, una falla cardíaca con una FEBI reducida menor, una FEBI menor del 50%, que en la resonancia documentáramos el realce tardío de este gadolíneo extenso, que extenso lo definen como más del 15%, y a otras variables que también se pudieran tener en cuenta o generarnos como más peso en la toma de esta decisión, es que el paciente tuviera una alteración en la presión arterial durante el ejercicio o que se documentara en el estudio genético una mutación específicamente en las proteínas del sarcómero. Entonces, cuando teníamos estos pacientes en esta zona gris asociado a alguna de estas alteraciones, pudieran ser como criterios que nos pudieran pesar en la toma de decisiones de definir un CDI. Entonces, se han hecho diferentes estudios. Este es un estudio que se hizo siguiendo una cohorte de 220 pacientes en quienes ya tenían diagnosticado o se sospechaba que tuvieran una cardiomiopatía hipertrófica. ¿Y ellos por qué decidieron realizar este estudio? Porque basado en estos scores de riesgo que acabamos de mencionar, son scores que se han hecho
en el tiempo, pero específicamente a 5 años, tomando como significativo cuando nosotros documentamos en la resonancia un realce de más del 15%. Pero ¿qué fue lo que ellos dijeron? 5 años, pero ¿y qué pasa de ahí en adelante? Entonces decidieron coger estos pacientes y hacer un seguimiento más prolongado con un promedio más o menos de 10 años y ver cómo se comportaban estos realces en el tiempo. Entonces a esta corte se le hizo pues la resonancia y se siguió en promedio a 10 años, pero con algunos pacientes en los que se hizo una descripción a más tiempo. Y aquí lo clasificaron en 3 grupos. Uno, los pacientes que no tenían un realce o una captación tardía de este gadolíneo, que son estos rojitos. Dos, los pacientes que tenían un realce menor del 5%. Y tres, los pacientes que tenían una captación que fuera mayor del 5%. Aquí en el tiempo hicieron pues como un punto, como analizando qué pasaba a los 5 años y vieron que no había en los 3 grupos una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando ellos continuaron el seguimiento en estos pacientes, vieron que aquí vemos más o menos a 10 años ya había una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la presencia de eventos de muerte súbita en estos pacientes y en los que se logró hacer un seguimiento pues más hacia largo plazo, también se analizó, donde aquí vemos cuáles son los resultados que ellos encuentran a 5, 10 y en algunos pacientes a 15 años. Entonces, por ejemplo, si aquí tomamos los pacientes que se analizaron en esos desenlaces a 10 años, vemos que a los que se tomaban más o menos en el 5 años tenían un riesgo de casi 5% de tener estos eventos de muerte súbita. Pero estos pacientes, cuando se tomaba el criterio específicamente de una captación de más del 5%, a 10 años ese riesgo se duplicaba a 13%, por lo que encontraron que pudiera ser más significativo incluso si uno pudiera disminuir como el rango de captación en el que nos estamos basando para definir el riesgo en estos pacientes según los hallazgos en la resonancia. Entonces, ¿qué criterios cumplía nuestro paciente para el implante de CDI? Uno, tenía una hipertrofia septal que era más de 30 milímetros, que por resonancia habíamos dicho que era de 40 milímetros. Dos, pues tenía el realce tardío con gadolíneo presente, que si bien pues no se definía como un porcentaje, ya estaba presente este realce y se decidió llevar a un implante de CDI. Y bueno, entonces ya hablando en cuanto a la obstrucción del tracto de salida, ¿qué se va a realizar? Entonces, en este paciente, en su sitio, pues como inicial en el consultó, se inició manejo con bisoprolol, donde lograron titular hasta 10 miligramos al día, e ivabradina, que le iniciaron 5 miligramos cada 12 horas. Sin embargo, el paciente persistía asintomático, pero era asintomático con la actividad, completamente asintomático en el reposo, por lo que se definió que era candidato a realizar una terapia de reducción septal y lo remiten a nuestra institución. Entonces, acá, pues cuando llega, se le realiza una nueva ecocardiografía, en este caso se le realiza un ecocardiograma transesofágico donde se documenta también, pues como aquí lo podemos ver, una hipertrofia a nivel del septum interventricular en la parte basal, donde documentamos también pues como hay aumento pues como en la turbulencia o en los aumentos en los gradientes de tracto de salida, pero en estos no se evidencia pues como un efecto en reposo del SAMS. Sin embargo, en este paciente en ese momento no se le hizo pues como una prueba de provocación a ver si ahí era reproducible. Y también se documentan que hay aumento en las velocidades pues, y la obstrucción del tracto de salida con una insuficiencia moderada de la aurícula izquierda. Entonces, específicamente en estos pacientes, en quienes vamos a definir que se va a realizar una terapia de reducción septal y es en los que cumplen características de una cardiomiopatía hipertrófica obstructiva y que tienen síntomas refractarios a pesar de tener un manejo médico óptimo. Y también se puede considerar en los pacientes que tengan un gradiente pico mayor de 50 milímetros de mercurio en reposo. Recordemos que nuestro paciente ya tenía unos gradientes pico de 64 a 69 en los diferentes estudios que se le realizaron de gradiente pico. Entonces, eso también porque es importante y es porque se ha documentado que los pacientes que ya tienen una obstrucción en reposo, más de 30 milímetros de mercurio y tienen un IJA 1 a 2, esa progresión en el tiempo de, esta, pues de la cardiopatía en el tiempo se ha visto que puede ser más o menos de 7% al año. Entonces, cuando nosotros realizamos esta terapia de reducción septal, ¿en qué se ha visto que puede impactar? Uno, en la normalización de las presiones del ventrículo izquierdo, en la preservación de la función sistólica a largo tiempo en estos pacientes. Se ha visto que pueden tener incluso eventos de remodelación inversa en la aurícula izquierda, que esto pues va a ser algo que va a
impactar mucho pues como en los desenlaces de largo plazo, porque son pacientes que tienen mayor incidencia de arritmias como fibrilación auricular, y también pueden presentar una regresión modesta de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, dentro de las diferentes modalidades quirúrgicas que tenemos está la miectomía, que es una de las cirugías más utilizadas en este tipo de pacientes. La idea es que sea realizada en centros especializados que tengan experiencia y como todo el equipo para poder realizar este tipo de cirugías. Y dentro de las indicaciones, pues está lo que habíamos visto, un paciente sintomático, pero que, por ejemplo, además, idealmente si tienen alguna otra indicación de realizar una cirugía por una enfermedad cardíaca, pues un procedimiento quirúrgico cardiovascular, pues la idea sería poder llevar a esos pacientes en el mismo momento quirúrgico, realizar pues como ambos procedimientos. También en los que se defina que se puedan beneficiar de hacer una intervención adicional de alguna de las anomalías estructurales del aparato valvular mitral, pues sería también como la ideal de hacer en estos casos, y se ha visto que el éxito clínico puede ser del 90 hasta el 95% de los casos en los que se lleva a este procedimiento. Entonces aquí vemos cómo pues uno de los abordajes, que es como transaórtico, se ingresa, se localiza aquí el septum interventricular a nivel basal, se hace la incisión y vemos pues como inmediatamente después de haber realizado esto se reconstituye o se mejora pues como ese flujo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Dentro de las otras intervenciones que nosotros tenemos es la ablación con alcohol, que esta es una cirugía que es menos invasiva. Y entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí vemos cómo percutáneamente se ingresa con un catéter y se localiza alguna de las arterias coronarias septales, que pudiera ser pues como la más óptima documentada o analizada en un cateterismo pues como previamente. En esta arteria se ingresa y se inyectan entre 1.5 y 2.5 mililitros de alcohol para con esto pues hacer como la ablación pues como de este vaso y en el tiempo consecutivamente pues llevar como, como al infarto de esta zona y reducir el tamaño de ese septum para mejorar la obstrucción. ¿Qué se ha visto en este tipo de procedimientos? Y es que al inyectar esto y generar una zona de cicatriz, esa zona de cicatriz en el tiempo puede ser proarritmogénica y pues tener los desenlaces como de arritmias ventriculares pues en los pacientes. U otro es que podemos también ver incidencias más aumentadas de bloqueos aurículos ventriculares, que estos se han documentado hasta 1 en cada 10 pacientes, diferentes en la miectomía, que son aproximadamente 1 en cada 25 pacientes que se llevan al procedimiento. Entonces, una de las indicaciones de hacer una ablación con alcohol es cuando la miectomía pues, no se puede realizar por ser una cirugía más grande o más invasiva, o también pues, pacientes que tengan un alto riesgo quirúrgico, que son más frágiles, mayores, más ancianos, sería pues como una de las indicaciones. También se ha visto que pudiera ser menos eficaz en pacientes, que esto ya sí es pues un gradiente muy, muy elevado, pero en gradientes en reposo elevados de hasta más de 100 milímetros de mercurio, pues pudiera no ya tener como tantos desenlaces como positivos, que serían los que estaríamos buscando pues de la mejoría de esta obstrucción. Pero sí, esto que si no es tan, que es más común y es en los pacientes que tienen un grosor de un tabique de más de 30 milímetros, tal vez la cirugía se ha visto que pudiera ser un poco menos eficaz, incluso requiriendo pues como reintervenciones en el tiempo. Entonces aquí lo vemos un poco más representado en este cateterismo, donde inicialmente se hace como la identificación o la localización del vaso septal que se va a intervenir, pues, o cuál es el target pues, de este vaso, se canaliza y se inyecta aquí pues, el alcohol 1.5, 2.5, idealmente ya vamos a ver por qué, y luego posterior se ve pues como aquí amputadita esta ramita que se había identificado inicialmente y en el tiempo se hará el seguimiento para evaluar el comportamiento de ese grosor del septum. ¿Qué pasa? A mayor volumen de alcohol que inyectamos, pues vamos a tener una mayor reducción de esta obstrucción del tracto de salida, pero también se ha visto que hay una mayor incidencia del bloqueo auriculoventricular. Entonces aquí en esta tabla vemos cómo cuando aplicamos dosis mayores de 2.5 milímetros, esa incidencia que es esta aquí azul clarita, esa incidencia es mayor del bloqueo auriculoventricular con respecto a los pacientes a los que se les inyecta pues menos dosis de alcohol, por lo que es algo que se ve pues como tener en cuenta. Dentro de otros procedimientos que se pudieran realizar, pues que no son los que se realizan usualmente, pero son los que están descritos y pueden ser pues como prometedores en el tiempo, está la ablación por radiofrecuencia, que es un procedimiento que es guiado por ecografía, donde aquí en este ejemplo en específico se
localiza y se identifica la hipertrofia del septum interventricular a nivel basal, se hace un ingreso a nivel percutáneo a través del ventrículo izquierdo, todo guiado por ecografía con Doppler color, pues como para definir bien las estructuras vasculares y no ir pues como a tener algún efecto adverso, y se hace la ablación con radiofrecuencia específicamente en esa región que está hipertrófica, y aquí vemos pues cómo está representado en el ecocardiograma con el cambio pues como de la ecogenicidad. Aquí vemos como incluso se puede hacer como la reposición, le hacen una reposición hacia el septum posterior, haciendo pues como una ablación también en esta región. Aquí hacen un ecocardiograma con contraste donde se ve pues como ese aumento en la captación, y se hace luego un seguimiento 9 meses después de haber hecho la intervención, y vemos aquí en este ecocardiograma a nivel del septum interventricular, diferente al que teníamos inicialmente, cómo se reduce significativamente este grosor y mejoría pues claramente en la obstrucción del tracto de salida. Entonces, en cuanto a definir qué modalidad quirúrgica escoger, aquí tenemos pues como un paralelo entre la ablación con alcohol y la miectomía, que son las cirugías más utilizadas, y como tal son cirugías pues que son muy paralelas en muchas de sus características de los desenlaces, con unas mortalidades muy bajas, menos del 1% a 30 días, mejorías y pues grandes éxitos clínicos. Sin embargo, lo que debemos de tener en cuenta es que, uno, la miectomía es una cirugía grande, más invasiva, ¿cierto? Que se debe definir e individualizar el paciente, que pudiera ser pues como el más adecuado para este procedimiento. Si el paciente requiere otra cirugía a nivel cardíaca, pues ya sea un bypass coronario, alguna alteración valvular, entonces tal vez pudiera ser pues como la ideal. Y también tener en cuenta algunos de los efectos adversos que pudiéramos encontrar en la ablación con alcohol, y es que las cicatrices, que pudiera ser un foco de prueba ritmogénico en el futuro, o los bloqueos pues auriculoventriculares en un paciente que puede quedar con un marcapasos, o también reintervenciones por no haber sido pues el primer procedimiento completamente pues eficaz. Entonces, en nuestro paciente se llevó a una miectomía, se hizo una resección a nivel del septum hasta la base de implantación del músculo papilar anterior, con una preservación de la función de la válvula mitral y de la válvula aórtica. Se hizo un ecocardiograma en el posoperatorio. Ahorita vamos a ver grande el paralelo del posoperatorio versus el preoperatorio, pero aquí lo que podemos ver entonces es que el paciente a nivel del septum basal ya quedó con un diámetro de este grosor del miocardio de 12 milímetros, la FEBI preservada, sin evidenciar gradientes en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y no se observa SAMS. Aquí lo vemos pues como señalado con la flechita, y aquí lo vamos a ver pues como en paralelo con el previo, donde teníamos una hipertrofia de ese septum basal de hasta 30 milímetros por ecografía. En resonancia sí era mayor, pues de 40 milímetros, y aquí vamos a ver cómo tenemos en el postoperatorio disminuye a 12 milímetros. Y en cuanto a la parte pues como de los flujos y en la parte pues como también del Doppler en el ecocardiograma, inicialmente pues teníamos un aumento en la turbulencia, evidenciamos una insuficiencia de la válvula mitral, que posteriormente pues en el postoperatorio hay una menor turbulencia y continúa pues como con una insuficiencia leve excéntrica de esa válvula mitral, pero con mejoría pues como en esas turbulencias en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, luego, pues como de toda la intervención, el paciente se da de alta con el siguiente manejo, y es bisoprolol 10 miligramos al día. Se define por el procedimiento quirúrgico dejar con aspirina 100 miligramos cada día por 4 meses, rehabilitación cardíaca 12 sesiones, y se le da una cita para un control en 6 meses con un ecocardiograma, al cual pues el paciente que no era de la ciudad no asiste pues por lo menos a nuestra institución. Sin embargo, luego, pues el paciente consulta un año después con un motivo de consulta muy similar al inicial, que es que estaba maluco, y refiere un cuadro de 2 horas de evolución consistente en cefalea, palpitaciones, agitación y malestar general. Dentro del interrogatorio, pues dentro del manejo, el paciente había disminuido la dosis de bisoprolol a la mitad de la dosis con la que se había ido, pues inicialmente cuando se le dio de alta de la institución, y en el examen físico encuentran unos signos vitales con una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, y pues de resto de los parámetros estaba hemodinámicamente estable. Le hacen un electrocardiograma donde documentan un ritmo de una taquicardia sinusal, y deciden hacer una reprogramación del CDI para definir qué fue lo que pasó, documentando algunas alertas donde en septiembre, en diciembre y en enero ya de este año el paciente presentó episodios de taquicardia ventricular sostenida,
más o menos con frecuencias cardíacas de 205 latidos por minuto, donde el dispositivo hizo una terapia de choque de 21 a 31 joules, 4 en total, que son exitosas y el paciente revierte nuevamente a ritmo sinusal. Y allí, pues ya dan de alta nuevamente con un ajuste en la dosis del medicamento, del bisoprolol, aumentando el medicamento, y actualmente es un paciente que está en muy buenas condiciones generales, asintomático cardiovascular, con una reintegración a su vida laboral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Si Daniela. tienen algo. Muy bien. Me recuerdo que nunca había visto un septum tan grueso. ¿Cómo? No, nunca había visto un septum tan grueso de 40. Eso es tópico, Ah, así. sí. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta después de la excelente presentación de Daniela, quieren hacerla o si quieren pedir la palabra, adelante. Por ahí una mano levantada. Oliver, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la charla, doctora. Le quería hacer una pregunta con respecto a el realce en resonancia que, como vi, ustedes no están reportando el porcentaje y nosotros, pues tampoco en este momento. No sé si están usando algún método, como he visto acá, que a veces decimos tiene más de 2 segmentos, como que le puntea, o cómo están tratando de objetivizar ese realce. Mira, este realce, pues la resonancia no era de nuestra institución y no fue reportado y pues con la parte de cardiología y electrofisiología, ellos definieron que así no estuviera pues como reportado, asociado a los otros como patologías que tenía el paciente, el grosor del septum que era más de 30 milímetros, se definía pues como que fuera candidato por el riesgo a realizar pues como el implante del CDI. Pero en realidad no, o sea, en la literatura en la que yo leí, definirlo pues como por algún segmento, no, yo creo que ya habría que preguntarle pronto a algún radiólogo como que supiera pues como más del tema, pero yo la verdad no te tengo la respuesta, no te sabría decir. Incluso por eso fue que me pareció llamativo en ese estudio pues como que encontré que ellos decían que incluso con realces menores, mayores del 5%, pero menores a los que la literatura nos dice que debe ser del 15%, ya se han documentado que son pacientes que en el tiempo pues tienen más riesgo de presentar pues como el riesgo de muerte súbita. No sé si alguien pues tenga como algún comentario sobre eso o se base pues como en alguno de los segmentos para definir. Qué pena. Ahorita yo tengo un comentario, pero fue primero Laura Duque, que tenía la mano levantada y no la vi antes. Laura, adelante, qué pena. Tranquilo, doctor, no hay problema. Cuando vimos este paciente con Daniela, siempre nos hicimos la pregunta de la ibabradina. Yo quisiera hacer la pregunta como a ustedes, porque a nosotros ya nos llegó el paciente manejado con bisoprolol e ibabradina. Yo no lo tengo como entre mis medicamentos de elección en pacientes con cardiomopatía hipertrófica. Trato de titular el beta bloquear a las dosis máxima, pero usualmente no pongo ese medicamento. No sé qué experiencia tienen ustedes con él o qué opinan al respecto. Mm, no, realmente no. Por lo menos en la cardio de pacientes con cardiopatía hipertrófica generalmente no entra dentro del manejo. No es de los de elección. Gracias, doctor. Con respecto a la medición del porcentaje de realce tardío, yo creo que para nosotros los clínicos sí es súper importante, o sea, los que lean imágenes o los que estén pues en esta área, yo creo que nos ayuda y nos aporta si realmente el paciente tiene grandes áreas de cicatriz o si el paciente tiene más riesgo de muerte súbita y ya dependiendo del porcentaje, sí nos ayuda a tomar decisiones, sobre todo para definir si realmente requieren implante de CDI, o sea, yo creo que una resonancia debe tener un aproximado de cuál es ese porcentaje de realce tardío en la resonancia. Pues nosotros pensábamos lo mismo, Laura, pero luego tuvimos a Steve Bowman que nos dio una conferencia el año pasado y Steve Bowman es el director de la clínica de cardiopatía hipertrófica de Mayo Clinic, que de hecho es la clínica de cardiopatía hipertrófica más grande del mundo. Tienen 5 cardiólogos que lo único que hacen es cardiopatía hipertrófica todo el día y él dijo que ellos tampoco la reportan, que ellos en la clínica mayor no la reportan, o sea, la reportan como una variable binaria, de presente o no presente, pero no la cuantifican. Yo que hago resonancia, la cuantificación es difícil porque
Así como es difícil en esta patología, es difícil en en otras. mm, y dar un porcentaje en gramos o un porcentaje, qué porcentaje del miocardio está cicatrizado, la variabilidad intraobservador, pero sobre todo la variabilidad intraobservador es muy alta, y creo que al respecto no hay un consenso definitivo. La gente de Inglaterra tiene una de las cortes con Brompton a la cabeza y Sanjay Prasad, que es el que maneja la clínica de cardiopatía hipertrófica del Brompton. Ellos quizás son los hospitales que más hacen resonancia en el mundo, y creo que están a puertas o cerca de publicar cerca de 4.000 o 5.000 pacientes con la cuantificación de resonancia, con 2 o 3 centros. Entonces, creo que para dar una respuesta definitiva de pronto necesitamos esperar esa publicación. Está la publicación famosa de Chan en 2014, que fue la que mencionó Daniela, con el 20% o el 15%, o ahora este 5%, pero creo que todavía nos falta un poquito más de evidencia. La evidencia que hay es esa, pero gran discrepancia, un gran dilema entre la comunidad científica europea, principalmente los británicos, y la comunidad científica liderada por Vijay Marowan en Minnesota al respecto. Están unos en contra y otros a favor de su cuantificación. Realmente no tengo una respuesta efectiva para eso, pero necesitamos un poquito más de evidencia. Hay más preguntas, perdón, pero el doctor Camilo Calderón. Doctor Camilo, adelante, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ante todo, bueno, gracias por la invitación también. Esta vez me pude conectar y escuchar gran parte del caso, muy buena presentación. Y pues creo que estaba asesorado por la doctora Duque, que hace rato no la escuchaba, pero pues, qué alegría escucharla también. Solamente tenía un par de comentarios con relación al manejo de la ivabradina que preguntaban hace un rato. Realmente, digamos, en el manejo de cardiología clínica, en pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, pues lo ponemos como una terapia de segunda o tercera línea, sobre todo en aquellos pacientes que presentan angina asociada y que es refractaria al manejo inicialmente con betabloqueadores y bloqueadores de canales de calcio. Realmente la ivabradina en otro contexto, pues en la literatura no está como muy descrita, sobre todo para otros síntomas que no sean asociados a angina en cardiomiopatía hipertrófica. Sin embargo, pues la experiencia no es tan grande. El comentario que quería puntualizar era con relación a la parte de ecocardiografía, y como lo mencionaba Daniela hace un par de diapositivas, pues a veces se subestima el gradiente obstructivo dinámico por ecocardiografía, aunque pone un porcentaje bastante grande. Obviamente eso depende del carpo y de la persona que esté realizando el ecocardiograma, pero pues sí se debe tratar de buscar el gradiente obstructivo dinámico intensamente. Es decir, si en el ecocardiograma basal hay un gradiente que sugiera o un septum que sugiera, pues la idea es hacer las maniobras de prensión, las maniobras de levantamiento de piernas, hacer un ecocardiograma estrés en caso de necesitarse y tratar de documentar específicamente si sí o si no tiene un gradiente obstructivo dinámico, porque miren que marca realmente el pronóstico en estos pacientes. Entonces, tratarlo de hacer. Aunque en la literatura hay unos medicamentos que se pueden poner, nosotros no lo hacemos, todos lo hacemos es así por estrés, pero pues tratar de buscarlo. Y la última consideración que quería poner, y esto porque me pareció muy interesante que pusieran el ecocardiograma transesofágico en la valoración de este paciente antes de la terapia de reducción septal, y pues realmente está muy descrito en la literatura unas medidas específicas por ecocardiografía que se deben realizar no solo del grosor del septum, sino de la distancia de este septum con el cierre y la apertura de la válvula mitral y la longitud de la valva anterior de la mitral, para tratar de predecir prequirúrgicamente con el equipo el Heart Team y el equipo quirúrgico si este paciente se beneficia o no, y el riesgo que tiene de generar una insuficiencia iatrogénica posterior a la terapia de reducción septal. Entonces, esa pregunta, pues no sé, quería hacérsela de pronto a Daniela o no sé, al doctor Medina, que también hace ecocardiografía en la cardio, si están utilizando estos protocolos previo a la terapia de reducción septal y si está recomendado. ¿Qué opinan ustedes? Doctor, sí, pues, ay, perdón. Adelante, Daniel. Son protocolos que están recomendados hacer pues como todo el análisis, y eso fueron las indicaciones pues por las que se realizó en este paciente el ecocardiograma transesofágico
para tomar pues como las medidas y hacer como todo el plan prequirúrgico, sobre todo pues por lo que se mencionaba de que estos pacientes no solamente pueden tener como la alteración anatómica de la hipertrofia del septum, pues en este caso del septum, sino también porque también pueden cursar con las otras alteraciones morfológicas a nivel de todo el aparato valvular e incluso pues hay unas intervenciones quirúrgicas donde no solamente se hace la miectomía a nivel septal, sino que se hacen algunas intervenciones pues como para corregir las alteraciones pues propias de la válvula mitral, porque en los pacientes ellos sí se llevan a miectomía, pero por ejemplo tienen unas valvas muy elongadas, pues ellos inclusive pueden quedar residualmente con obstrucción del tracto de salida que no estaba principalmente por la hipertrofia septal, sino por las otras alteraciones pues como anatómicas que el paciente tenía a nivel de todo el aparato, pues como de la valva mitral. Por eso también ahí se hizo énfasis de que este paciente, pues por todos los hallazgos, no requirió pues como una intervención adicional de la miectomía y fue una cirugía pues como con la preservación del aparato valvular mitral. No sé qué otras experiencias tengan o algún otro comentario en otro lugar. No, no, me parece que tanto el comentario de Camilo como el suyo, Daniela, son súper válidos. Esto es una cirugía que creo yo debería ser reservado para un cirujano de válvula mitral, porque como hizo de Camilo y como también mencionó Daniela, en cualquier momento puede generar cualquier tipo de anormalidad, puede quedar una regurgitación residual severa, puede generar una obstrucción al tracto. Entonces, no simplemente es hacer una miectomía, retirar el tejido extra en el septum anteroseptal o inferoseptal y salir de bomba y ya, sino que es una cirugía muchísimo más compleja y por eso solamente en la clínica Mayo 5 cardiólogos lo ven y creo que uno o dos los operan. Tiene que ser gente que está haciendo consistentemente tanto reparo de la válvula mitral compleja, no reparo de P2, sino reparo de la válvula mitral compleja y y pues que puede estar preparado para que cuando esté saliendo de módulo, como dijo Daniela, o quede con una regurgitación mitral residual o quede con unas valvas elongadas que produzcan obstrucción de tracto. Entonces, la valoración transesofágica previa y el tener la consideración de que tiene que ser un cirujano bastante hábil para lograrlo, creo que es algo fundamental. Te quiero mucho. Y es casi como un arte, pero no, muy interesante. La otra cosa que acabo de ver, que hubo María Juliana Rodríguez, nuestra jefe de falla, participó en un panel muy interesante y es con este nuevo medicamento Medicar, que son los inhibidores de miosina. Hay como gran debate en cuanto a su utilización. Eh, Hay una diapositiva que tengo por ahí tomada y es que la reducción del septum en miectomía en las manos expertas, como pueden tener los cirujanos del CES o Camilo en Valle de Lili o bueno, otros centros en Colombia, pues son muy buenas y hay una liberación del gradiente casi del 42% de los pacientes. Y lo que refieren en los estudios, en ese estudio de Medicar, es que es del 2 o 3%, o sea, no se alcanza tanto éxito. Pero en la medida que se ha ido utilizando más el medicamento en Estados Unidos, parece que está teniendo más éxito, pues evitando a los pacientes que no son candidatos quirúrgicos la cirugía. El problema es que el costo es extremadamente alto, el costo en años, de hecho, al año lo calculamos hace poco en una junta médico-quirúrgica aquí en la cardio, es de 500 millones al año. Eso es viable para el sistema de salud. Entonces, pero bueno, ese medicamento va a ser interesante en el largo plazo, ojalá cuando pierda la patente, pero por ahora es difícil para nuestro medio, pero pues es un medicamento que se está empezando a utilizar más. Gracias, Eh, doctor. no, a usted, no sé si haya más preguntas o comentarios, creo que no. Daniela, no, pues muchísimas gracias, realmente creo que se gana el récord mundial del grosor de 40 milímetros, nunca lo había visto, así que pues muy bonito, muy interesante y como siempre gracias a ustedes en el CES, a usted, a Laura y al doctor Duque por toda la ayuda y la colaboración. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, feliz noche para todos, nos vemos más adelante y si no en Cartagena, que estén muy bien, muchas gracias. Que estén bien, chao. Hasta luego. Ay, mi hija.